Mire lo que dice la palabra del Señor. Por esto también gemimos. Y cuando habla de gemir, una persona que está gimiendo es porque tiene una desesperación de algo. Es porque necesita algo de parte, amén, de alguna parte que usted está gimiendo con dolor, está llorando. Nadie entiende lo que está pasando, sino solamente Dios y la persona que está por dentro gimiendo. La Biblia habla y dice que usted y yo gemimos, que tendremos que gemir para poder tener un revestimiento, para poder ser llenos del Espíritu de Dios, para que todo lo de allá arriba pueda ser impartido en nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, para que todo lo que Dios ha diseñado, que sea puesto dentro de nosotros, venga a producir algo glorioso, y dentro de nosotros pueda producirse y pueda salir al ámbito natural, y los demás puedan ver la gloria del Señor en nuestra propia vida, la gloria de papá en nuestro propio ser, para que la gente pueda entender, aleluya, que nosotros somos una casa espiritual, somos lámparas encendidas para Cristo Jesús. Mire lo que dice la palabra, hablando el apóstol Pablo. Dice que ellos mismos gemían para ser revestidos de lo alto. Porque el apóstol Pablo decía: yo no pretendo haberlo alcanzado ya todo. Él mismo decía que aún con las experiencias, porque la Biblia dice que él cuenta cosas y hay cosas reservadas que él no podía contar. Dice que fue allá arriba en los cielos. Dice que no sabe si fue en el espíritu o fue en el cuerpo, no sabe absolutamente, pero vio cosas grandes, cosas poderosas. Con todo y lo que el apóstol Pablo vio, yo quiero decirte que él decía que no pretendía haberlo alcanzado todo. Con todo y que iba en un caballo en camino a perseguir la iglesia, en camino a Damasco, Saulo de Tarso, dice que se le aparece una luz gloriosa y la voz del Señor Jesús, donde le dice: Saulo, Saulo, ¿a quién persigue? Con todo y esa experiencia, él decía: yo no pretendo haberlo alcanzado todo, sino que dejando atrás lo que queda atrás, prosigo hacia la meta, prosigo hacia el llamamiento perfecto, prosigo a lo que está por venir. ¿Por qué él se expresaba de esta forma? Porque en esta tierra vamos a tener tribulación, vamos a tener prueba, vamos a tener lucha, vamos a tener tantas cosas. Pero él decía: dejando atrás lo que queda atrás, yo tengo que proseguir, yo tengo que avanzar. Él decía: yo no me puedo detener, yo no me puedo estancar. Y es que nosotros en Cristo no nos podemos estancar, tenemos que avanzar día a día con una relación en Dios. Por eso la palabra del Señor nos dice: por esto también gemimos, deseando. Tiene que haber un deseo intenso de ser revestidos de nuestra habitación celestial. Tiene que haber un deseo intenso de poder conocer a aquel que todo lo hace, aquel que todo lo puede. Jesús, amén, dice su palabra: ¿cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, Padre, que tengamos el conocimiento de aquel que reina por la eternidad, de aquel que está en su trono, de aquel que viene pronto. Y ese conocimiento solamente está a través de meterte con Dios. Cuando nosotros nos metemos con Dios y empezamos a gemir y empezamos a tener una intimidad con Dios fuerte, empezamos a ser revestidos. Empezamos a ser revestidos de tal forma que tu mente empieza a cambiar. Todo lo que te absorbe es lo que te empieza a cambiar tu mente. Todo lo que te absorbe es lo que te empieza a cambiar tu vida. Todo lo que te absorbe en el tiempo que tú dediques es lo que te va a absorber para poder tú dirigirte en esta vida. Por eso el apóstol Pablo dice: y por esta razón gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así, versículo 3, seremos hallados vestidos. Una de las cosas que Dios quiere que nosotros estemos todo el tiempo es vestidos. ¿Por qué habla de la vestimenta? Porque acuérdense que en lo espiritual la desnudez es pecado. Entonces Dios habla de que nos tenemos que ser ¿qué? Vestidos de lo de allá arriba, para no ser hallados desnudos, o sea, sin cobertura, en pecado. Porque cuando nosotros no nos revestimos, estamos más vulnerables a fallarle a Dios. Cuando usted y yo no nos revestimos, estamos más vulnerables a poder seguir los deseos de la carne.
Cuando usted y yo no nos revestimos de lo alto, estamos más vulnerables a los dardos del enemigo. Porque la palabra del Señor habla que tenemos una lucha intensa contra principados, contra potestades, contra las regiones celestes de maldad. Y de la única forma que usted y yo podemos vencer y podemos revestirnos es a través de la palabra, es a través del poder del Espíritu de Dios, es a través, aleluya, de una comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. De la única forma que usted y yo podemos avanzar es de la mano de Cristo. Porque en la vida espiritual no hay de otra forma como avanzar. Tenemos que ser revestidos de lo alto para no quedarnos por ninguna prueba, por ninguna lucha, por ninguna tribulación. Hay cosas que te van a sacudir, hay cosas que te van a doler, pero el mismo apóstol Pablo decía que no pretendía haberlo alcanzado todo. Se tenía que sacudir de las persecuciones, se tenía que sacudir de que lo metían preso, se tenía que sacudir de que lo golpeaban a causa de predicar el evangelio, y tenía que avanzar hacia adelante viendo la meta, el llamado perfecto, viendo aquel, aleluya, que todo lo hace y que todo lo puede. La palabra del Señor nos habla y nos dice: pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. ¿Por qué con angustia? Porque la Biblia habla de que nuestro Dios es un Dios justo y que nada injusto va a entrar en el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo no gemir con angustia sabiendo que sin santidad nadie verá al Señor? ¿Cómo no preocuparnos si esta es una salvación tan grande que usted y yo tenemos que estar apegados a lo que dice Dios para poder vencer y para poder alcanzar lo que Dios nos ha hablado? La palabra del Señor nos habla y nos dice: cuidad vuestra salvación con temor y temblor. Había una persecución intensa en la iglesia. A muchos los estaban matando, a muchos estaban haciendo tantas cosas terribles con ella. Y el apóstol Pablo decía: tenemos que ser revestidos, porque cada vez que a alguien lo iban a matar, tenía que mantener de que él creía en Cristo, porque le decía: o niegas a Cristo o te matamos. Entonces ellos tenían que estar revestidos para poder enfrentar lo que viniera y para poder seguir a Jesucristo, sea que los iban a matar o sea que iban a seguir predicando ese evangelio. Ellos tenían que ser revestido de arriba de lo alto. Alabada sea la gloria del Señor. Usted y yo necesitamos ser revestidos de arriba de lo alto, porque la carne es frágil, porque el alma es débil, pero cuando estamos en el Espíritu somos fuertes en Dios. La palabra del Señor nos dice: porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados. De la única forma que te pueden quitar tu ropa espiritual es a través del pecado. De ahí no hay otra forma en la cual el enemigo pueda quitártela. Por eso es de que nadie te puede robar tu salvación. Solamente la salvación, si se descuida, uno la puede dar a causa del pecado. Pero cuando tú te mantienes en Dios y te agarras de la palabra y no sueltas lo que Dios te ha hablado y sigues avanzando, usted va a empezar a ver cosas grandes de parte de Dios. El servir a Dios, Jesucristo lo dijo: el que quiera venir en pos de mí, lo primero es niéguese a sí mismo. Porque el seguir a Cristo no es algo fácil, es de valientes. El negarse a uno mismo es de valientes. El negarse a lo que Dios quiere que nos neguemos es de valientes. El poder seguir a Cristo con nuestra cruz es de valientes, porque Él no dice: me vas a seguir sin problemas. No, me vas a seguir con todo y tus problemas, tal y como estás me vas a seguir, porque yo haré de ti algo grande. Cuando Cristo nos toma como estamos, para poder revestirnos, para poder cambiarnos, para poder hacer cosas grandes en nuestra alma, en nuestro espíritu. La palabra del Señor nos habla y nos dice: no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos. Miren lo que dice: para que lo mortal sea absorbido por la vida, para que en lo que nosotros todavía queda
que causa muerte pueda ser absorbido por la palabra, pueda ser absorbido por la presencia de Dios, pueda ser eliminado por la revelación de Dios, pueda ser eliminado por esa relación que tenemos con el Cristo de la gloria, para que todo lo que estorba dentro de nosotros pueda ser absorbido por aquel que vive por los siglos de los siglos. Cualquier cosa que haya en el corazón pueda ser transformada por aquel que todo lo hace, aquel que todo lo transforma, aquel que es poderoso en batalla, aquel que es grande, aleluya, para quebrantar cualquier cosa. ¿Qué habrá imposible para Dios? Para Dios no hay nada imposible. Por eso ellos decían gemimos, porque ellos sabían que Dios es un Dios de misericordia. Cuando usted le clama a Dios, cuando usted se humilla delante de Dios, Dios tiene ¿qué? Misericordia. Mire lo que dice la palabra del Señor. Versículo 5 de 2 de Corintios 5. Mas el que nos hizo, para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Él nos ha dado las arras, nos ha dado las promesas de su Espíritu. Nos ha dado unas promesas que son eternas, que son vivas, que son gloriosas. Pero de la única forma que nosotros podemos ver las promesas de Dios es viéndolo a través del Espíritu, es viéndolo a través de ese oído espiritual, a través de nuestro ser espiritual. Podemos ver cosas grandes en el Altísimo. Cuando usted y yo, Dios nos promete cosas, como cuando Dios te dice: te voy a sanar, voy a hacer esto contigo. Usted lo tiene que tomar en el Espíritu para poder traerlo a esta tierra. Las promesas de Dios son fieles y son verdaderas, y cuando nosotros le creemos a Dios, cosas grandes de allá arriba se vienen a ocurrir a esta tierra. Alabada sea la gloria del Señor. Por eso es de que la palabra del Señor dice que todo lo que le pasa a los hijos de Dios obra para bien. Mire lo que dice la palabra del Señor. Así que vivimos confiados siempre. El apóstol Pablo era un hombre que casi siempre estaba en la cárcel. Lo metían preso, y sabe una cosa: cuando estaba en la cárcel, él, en lugar de estancarse, se ponía a escribir lo que el Espíritu Santo le inspiraba. Y dice que los hermanos que estaban afuera agarraban más fe, porque él tenía que ministrarlos desde la cárcel. Él los ministraba con lo que él escribía. Él los ministraba con las cartas que el Espíritu Santo le ponía, y nosotros las tenemos ya en una Biblia. Pero en aquel entonces hubo un precio alto que tenían que pagar. Hubo un precio alto que tuvieron que pagar los de la iglesia primitiva, porque ellos recibían persecuciones fuertes, físicas y violentas. Hubieron tiempos donde les amarraban carne y los aventaban y soltaban perros furiosos para que los despedazaran, porque seguían a Cristo Jesús. Y nosotros tenemos que entender que servir a Cristo es de valientes, porque se suelta una guerra fuerte. Se suelta una guerra espiritual fuerte. Si el diablo no te ataca en la salud, te ataca con tu familia. Si no te ataca con tu familia, te ataca en el trabajo. Si no te ataca con eso, te pone tentaciones. Hay una guerra espiritual fuerte, y la iglesia necesita estar orando en todo momento y en todo tiempo. ¿Para qué? Para mantenerse plantado en la roca que es Cristo Jesús, y no soltar la gloriosa salvación que Dios nos ha dejado. Una gloriosa salvación, aleluya, que a Cristo Jesús le costó su sangre preciosa. Y a nosotros nos cuesta una guerra de fe. Por eso la palabra del Señor dice: así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes de Dios. ¿Por qué el apóstol Pablo dice que mientras estamos en el cuerpo estamos ausentes de Dios? Porque él hablaba de la vida eterna. Él hablaba cuando ellos partieran de este cuerpo y se encontraran cara a cara con Cristo Jesús. Él hablaba de estar ausentes en un sentido cuando ya uno está completamente con el Señor. Mire lo que dice la Biblia. La palabra del Señor dice: así que vivimos confiados mientras estamos ausentes en el Señor, porque por fe andamos
y no por vista. Usted y yo no podemos ver literalmente a Dios, pero creemos en la palabra del Señor. Lo sentimos a Dios. Creemos por fe. Usted y yo estamos caminando creyendo lo que dice la palabra del Señor. Aún los ateos, cuando se están muriendo, claman a Dios porque saben que en Él está la vida. Y yo quiero decirle, amén, que la palabra del Señor dice: porque por fe andamos y no por vista. Y quizás más de alguien te diga: pero tú cómo sabes que todo esto es cierto. Nosotros lo hemos sentido, pero aún, amén, por lógica es mejor creer en Dios y seguir a Dios y encontrarnos allá arriba con Él, que no creer en Dios y darnos cuenta que hay un infierno que está tremendo. Miren lo que dice la palabra del Señor: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Era tal la necesidad de los apóstoles, del apóstol Pablo, de ver a Jesucristo, que él deseaba estar allá arriba, ausente de esta tierra y presente con Dios. Y hay momentos en los que Dios se derrama de tal forma que usted quisiera que ya, yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay momentos donde la presencia de Dios te absorbe tanto que tú quisieras estar allá arriba con Cristo Jesús. Pero el apóstol Pablo decía: es mejor estar en esta tierra para poder alcanzar las almas, para poder alcanzar al perdido. Pero la palabra del Señor nos habla que usted y yo somos ¿qué? Lámparas encendidas en esta tierra. Por eso es de que la palabra en Apocalipsis dice, y el Espíritu y la iglesia dice: ven, Señor Jesús, ven. Mire lo que dice la palabra del Señor: por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. En todo momento y en todo tiempo Dios quiere que usted y yo podamos ¿qué? Agradarle en todo momento, agradarle en todo tiempo, buscar la voluntad de Dios, buscar lo que Dios está ordenando para nuestra vida, buscarle cada momento. ¿Por qué? Porque esto nos conviene. Nos conviene que si Cristo viene con voz de mando, con voz de trompeta, como Él lo ha prometido, que estemos revestidos de lo alto, que estemos como esas 5 vírgenes prudentes que tenían aceite extra en sus lámparas, ya sea que venga o que Él nos llame, que podamos estar listos para poderle dar cuentas a un Dios que pedirá cuenta a cada uno de los seres humanos de esta tierra. Acuérdese que aún ni los que no conocen de Dios se van a salvar, porque la Biblia dice que habrá un gran trono blanco donde serán juzgados aquellos que no estaban inscritos en el libro de la vida. Aún todos los que no conozcan de Cristo, los que no quieran aceptarle, un día dice que la muerte los va a entregar, el mar los va a entregar, y entonces se presentarán delante de un trono blanco para ser juzgados. Y la palabra del Señor dice que todo aquel que no esté en el libro de la vida será lanzado a un lago de fuego y azufre. Por eso es de que usted y yo estamos en la iglesia, porque sabemos que hay vida eterna, porque sabemos que hay un infierno, porque sabemos que hay una eternidad donde nuestra alma necesita una morada, ya sea con Cristo allá arriba en el cielo, o los que rechazaron a Cristo van a ir a una condenación eterna. Y nosotros que estamos en esta tierra somos los que decidimos para dónde nosotros vamos a ir, con quién nosotros vamos a pasar la eternidad. Por eso la palabra dice que hay que gemir para ser revestidos de lo alto, para poder tener una entrada en el reino de los cielos. Usted y yo necesitamos, la Biblia dice y habla: buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho que te pondré. Pero primero le dice: buen siervo fiel. Fíjese cómo describe Dios a una persona que va a entrar en el reino. Buen siervo. Un siervo es alguien que está siguiendo a alguien y le está sirviendo, y le dice fiel. Y luego dice en lo poco, porque Dios no te va a poner demasiadas cargas. Muchas veces nos pide poco y ese poco no lo queremos hacer. En lo poco me fuiste ¿qué? Fiel. Entonces viene la recompensa: en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.
Entonces, para que nosotros podamos oír esas palabras, necesitamos morir a nosotros y vivir para Cristo. Necesitamos ser revestidos de lo alto. Necesitamos entender que los días están caminando, están corriendo. Cada día que pasa es un día menos que tenemos en esta tierra. Son 24 horas menos las que tenemos en esta tierra. Y se está acercando el día que estaremos frente a frente delante del Señor. Se llegará el momento en que usted y yo estaremos frente a frente y le daremos cuenta de todo lo que hayamos hecho en esta tierra y todo lo que dejamos de hacer. Por eso el apóstol Pablo se preocupaba y decía: no sea que yo, habiendo sido para muchos ejemplo, no sea que yo, habiendo sido para muchos, predicándole a muchos, siendo heraldo para muchos, venga a ser desechado. El mismo apóstol Pablo decía: necesito preocuparme por mi salvación con temor y temblor, porque un llamado no te da la salvación. Un llamado, algo que Dios te entregue, no te da la salvación. Lo que te asegura que vas a estar con Cristo es que tú estés de la mano con Cristo todo el tiempo y de que seas revestido del poder del Espíritu de Dios. Lo único que nos asegura el poder estar con Él es mantenernos en Él, vivir para Él, movernos en Él y poder dar fruto digno de arrepentimiento. La palabra dice: si me amáis, mi palabra guardaréis, y el Padre y yo haremos morada en vosotros. ¿Y cómo es que el Padre y Él hace morada en nosotros? A través de su Santo Espíritu. A través del Espíritu Santo nosotros sabemos que el Padre y Cristo mora en nosotros. Dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos del reino, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Miren lo que dice la palabra: porque es necesario que todos nosotros compadezcamos, versículo 10, ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cada uno de nosotros vamos a recibir lo que hayamos hecho mientras estamos en este cuerpo. Entonces, los que sirven a Cristo, cada uno dice que vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo Jesús. Esto es lo que la palabra del Señor nos enseña, de que nosotros iremos a un juicio. Acuérdense que ahorita Cristo es nuestro abogado. Luego dice que la palabra nos va a juzgar. La palabra nos juzgará de lo que hayamos hecho en esta tierra. Mire lo que dice la palabra del Señor en Lucas 8, versículo 1. Váyase conmigo a Lucas 8, versículo 1. Si hay algo que hace Cristo es traer cambios. La palabra del Señor dice: aconteció después de que Jesús iba por las ciudades y las aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Dice que había mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades, habían recibido liberación y sanidad. María, que se llamaba Magdalena, y la que le habían salido los 7 demonios. Juana, mujer de Chusá, y Enténdetes de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Después de que fueron libres, siguieron a Cristo y le empezaron a servir. Sirvieron a Cristo y empezaron a servirlo y a darle de sus bienes también. Quiere decir que hubo un cambio, una transformación tremenda, porque ellas, cuando fueron libres, entendieron que el reino de los cielos se había acercado, y que tenían que servir a Cristo. Entonces esto concuerda con lo que está hablando el apóstol Pablo, de que nosotros, después de que servimos a Cristo, lo recibimos, empezamos a servirlo, empezamos a ver cosas grandes en el ámbito espiritual. Estas mujeres empezaron a servir a Cristo, empezaron a darle de sus bienes, empezaron a hacer cosas para el Señor, porque había agradecimiento dentro de sus corazones. Entonces la palabra del Señor nos llama a nosotros a que cada día podamos tener agradecimiento en nuestros corazones, ser agradecidos en todas las cosas, ya que Cristo Jesús dice que cada día son nuevas sus misericordias.
Hasta aquí estamos de pie porque su misericordia es grande. Póngase de pie en esta hora. Necesitamos orar para ser revelados.